Días, buenas tardes, buenas noches a todos, amigos y amigas de mi amigo Freud. Bueno, hoy vamos a abrir un nuevo rinconcito en el canal dedicado a la psicología del deporte. Vamos a ver en qué consiste la psicología del deporte y cuáles son sus competencias profesionales, así como los requisitos de formación. Recomendamos a las personas interesadas en esta disciplina, por ejemplo, la obra aparecida en Pearson Educación, en España, cuyo título es Psicología del Deporte. Se trata de una guía práctica del análisis conductual. El autor, Gary Martin. Bueno, para todos los estudiantes en la actualidad del grado en psicología, que no tengan muy claro qué salida profesional quieren tomar, les recomiendo que no pierdan de vista la psicología de la actividad física y el deporte. Esta disciplina permitiría mejorar los resultados deportivos y el bienestar personal. La psicología del deporte es una rama de la psicología que estudia, desde luego, como decimos siempre, bajo un prisma científico, los procesos cognitivos, emocionales y conductuales de las personas en el contexto deportivo. De un lado, investiga cómo estas variables afectan al rendimiento físico y por otro, cuáles son los beneficios del ejercicio físico en nuestro bienestar mental y físico. En sus investigaciones se contemplan también los factores ambientales y fisiológicos que influyen en la actividad física. En cuanto a su aplicación, podemos encontrar dos vertientes, el del asesoramiento u orientación y el de la terapia. En el primer caso hablamos del coach o asesor deportivo. Aquí el psicólogo estudia el funcionamiento del deportista o equipo y programa estrategias para optimizar su rendimiento. Suele trabajar en colaboración con otros profesionales como los entrenadores, dietistas o fisioterapeutas. Un ejemplo de la gran ayuda que supone para el deportista contar con la figura de un psicólogo especializado lo encontramos en el caso de Carolina Marí. La campeona olímpica de bádminton, a quien todos conocéis,
sufrió una rotura de ligamento cruzado en la rodilla. Según ella afirmó, cuando el médico enseñó la resonancia y escuché la palabra roto, me rompí entera. Declaraba en una entrevista al diario El País. Un año después de aquella fatídica lesión, logró entrar a las finales del Masters de Indonesia. En gran medida, Marina atribuye el mérito de su pronta recuperación a sus psicólogas del CAR, el Centro de Alto Rendimiento en el que entrenaba, cuyas labores de intervención consistieron principalmente en entrenar a la deportista en la gestión de sus emociones y la visualización para superar el proceso de rehabilitación. En la vertiente terapéutica, el psicólogo se encarga de evaluar e intervenir en los problemas emocionales del deportista que le impiden alcanzar sus metas. Estrés, baja autoestima, depresión. Grandes estrellas del deporte, como el tenista Rafa Nadal o el futbolista Andrés Iniesta, han reconocido haber sufrido episodios depresivos a lo largo de su carrera. De acuerdo con el Colegio Oficial de Psicólogos, para ejercer como psicólogo del deporte y de la actividad física, es necesario cumplir los siguientes requisitos: contar con el grado en psicología, estar dado de alta en el colegio, haber cursado una formación de posgrado o máster, mínimo 400 horas, en psicología del deporte, avalados por una universidad o el propio colegio. En el caso de no contar con formación de posgrado, es necesario acreditar 4 años de experiencia laboral en el área de la psicología deportiva. Veamos ahora las 5 funciones y competencias del psicólogo del deporte. Un psicólogo especializado en esta área se ocupará principalmente de, en primer lugar, evaluar y hacer un diagnóstico del sujeto y de las variables que afectan a su comportamiento en el contexto deportivo. Los métodos de evaluación serán los tradicionales en psicología: la entrevista, la observación, los autorregistros y la aplicación de pruebas psicométricas y cuestionarios. Entrenar al deportista en estrategias para mejorar la atención y la concentración, el control de emociones o la motivación durante el ejercicio físico. Realizar informes y asesorar en el trabajo con equipos multidisciplinares. Programar actividades para la promoción del deporte a nivel comunitario y analizar los resultados de dichos programas. Diseñar programas de intervención y de asesoramiento, tanto personalizados como grupales. La psicología del deporte es una disciplina con prestigio, proyección y opciones en el mercado laboral. Las investigaciones sobre los beneficios del ejercicio en el bienestar psicológico y físico, así como las campañas de promoción del deporte y salud, han calado en la conciencia social. Así, cada vez son más las personas
que implementan una rutina deportiva en sus vidas. Un hecho que sin duda abre nuevas puertas al psicólogo deportivo en ámbitos como la iniciación en la actividad física, el deporte de ocio y tiempo libre o en poblaciones con necesidades especiales. Vamos ahora a exponer 10 formas en las que la psicología deportiva es clave en el rendimiento. La psicología deportiva ha pasado en los últimos 10 años de tener un papel casi de espectador a formar parte de la titularidad en todas las disciplinas. Su desarrollo se produce en un contexto en el que los deportistas tienen cada vez más conocimientos y mayor conciencia de que necesitan potenciar todas sus capacidades para alcanzar sus objetivos y de cómo un equipo multidisciplinar de profesionales puede llevar su rendimiento a otro nivel, incluso cuando ya no parece posible. La aplicación de la psicología deportiva está llegando a todos los ámbitos. En el alto rendimiento ya es una disciplina contrastada en la evaluación o intervención en la búsqueda de optimizar el rendimiento. En el deporte de iniciación también está creciendo, apoyándose en una tecnología cada vez más eficiente y un conocimiento científico cada vez más profundo. Por último, la psicología deportiva también puede usarse para maximizar los efectos positivos de la práctica deportiva como forma de ocio y de fomento de la vida saludable. Términos como atención, percepción, control de impulsos, ansiedad competitiva, toma errónea de decisiones o precipitación son algunos ejemplos que se han popularizado tanto en medios de comunicación como en el lenguaje del propio terreno deportivo. Pero de su medición, análisis, intervención y mejora, poca gente sabe algo. Ese es justo el terreno de la psicología del deporte o psicología deportiva. Por anticipar un ejemplo, la psicología es un factor muy importante para explicar las recaídas en una lesión cualquiera, sea cual sea el deporte y sea cual sea la lesión. ¿Cuándo acudir a la consulta de un psicólogo deportivo? Como seres humanos que somos, las personas tendemos a conceptualizar y dirigir todo aquello que se nos cuenta. Forma parte de la adaptación al medio al dar intencionalidad a los mensajes que recibimos, emitiendo, queriendo o sin querer, juicios arbitrarios.
Un psicólogo sabe de la existencia de ese fenómeno y por qué ocurre. De ese modo, cualquier persona que asista a consulta de un psicólogo deportivo se encontrará con un profesional que evitará juzgar, manteniéndose en tercera persona, para encontrar la forma más útil de dar solución a la problemática que se presente. El deportista, entrenador, técnico, directivo o cualquier persona relacionada con el mundo del deporte encontrará en la consulta de un psicólogo deportivo herramientas científicamente probadas. La psicología es una ciencia del comportamiento humano, recordémoslo, herramientas, decimos, científicamente probadas para dar solución a aquellas cuestiones que necesite mejorar en el entrenamiento o competición. Estas herramientas tienen que ver con la modificación de la conducta, la creación e instauración de conductas incompatibles, la mejora del autocontrol y nivel de activación, la cohesión grupal o el hecho de crear rutinas competitivas, entre otras muchas. Otras herramientas potentes en manos de los profesionales de la psicología del deporte, son los cuestionarios y test que evalúan distintas capacidades y potencialidades del sujeto. A raíz de ellos, como nos diría Donald Meichenbaum, se instauran una serie de fases en intervención. Una primera de tipo educativa, seguida de otra destinada al entrenamiento de habilidades pertinentes y finalmente otra de aplicación práctica de dichas habilidades al entrenamiento y competición. Disculpadme. Veamos los beneficios de la psicología del deporte. Pese a que el rol del psicólogo deportivo es desconocido aún por muchas personas, pocos dudan de la importancia de los factores psicológicos en el rendimiento. Cada vez son más los equipos y los deportistas que contratan los servicios del psicólogo deportivo conscientes de los beneficios que aporta en diferentes aspectos de la competición, del entrenamiento o de las relaciones interpersonales. El funcionamiento psicológico de un deportista es igual de trascendental para su rendimiento que el funcionamiento físico, técnico y táctico estratégico. El conocimiento especializado del comportamiento humano que la psicología proporciona y su metodología específica para evaluarlo, estudiarlo, entenderlo y poder modificarlo puede ser de gran utilidad tanto para deportistas como para entrenadores. En otras palabras, el funcionamiento psicológico de los deportistas es, repetimos, igual de trascendental para su rendimiento que el funcionamiento físico, técnico y táctico estratégico. Además, el funcionamiento psicológico puede influir de manera positiva o negativa en todos los factores que hemos citado, por lo que es muy importante controlar el aspecto mental en la dirección correcta. Por todos estos motivos es necesario que la preparación psicológica se integre en el conjunto
de la preparación global del deportista como un elemento más que va a interactuar correctamente con las parcelas física, técnica y táctico-estratégica, o que vamos a intentar que interactúe en tal sentido. La psicología deportiva no solo actuará directamente sobre el deportista en particular, sino que debe trabajar con el entrenador para que éste también mejore tanto a nivel individual como en beneficio del deportista o equipo al que entrena. El cometido del psicólogo deportivo, en este sentido, va a influir en aspectos como la planificación deportiva, la adherencia al entrenamiento de los deportistas, las habilidades de liderazgo, la mejora de la comunicación o la evaluación de su labor como entrenador. Un ejemplo que muchos deportistas, aficionados y también profesionales, sobre todo profesionales, conocen muy bien, es que tu mente lo es casi todo en el maratón. Y hay formas de prepararla para ese gran reto. Algunas frases habituales que podemos escuchar a los deportistas que se enfrentan a una maratón son: me encontraba totalmente agarrotado a la salida, con lo motivado que estaba y lo que había entrenado, al final no rendí como esperaba, no pude dormir nada el día antes de la prueba. En el kilómetro 30 llegó el tío del mazo y no pude más. Todas estas frases responden a cuestiones psicológicas que pueden ser decisivas en el resultado, pero que sin embargo no suelen ser identificadas por deportistas y preparadores y mucho menos entrenadas, salvo en deportistas de élite. Hablamos de variables que se dejan al azar. Diez ejemplos del papel de la psicología deportiva en el mundo del deporte. Pasamos a ellos. Se trata de una lista de 10 razones de influencia positiva por parte del psicólogo del deporte en otras tantas situaciones que podemos vivir en la práctica deportiva. Estado mental idóneo, en primer lugar. Tan necesaria es la preparación técnico-táctica como la preparación mental para el momento de la competición en la búsqueda del estado óptimo de funcionamiento.
En este sentido, nos referiremos aquí, en un breve paréntesis, a los matagigantes. Veremos cómo explica la psicología el increíble rendimiento de estos equipos. Veamos un ejemplo. Hace pocos días, el Wigan, un equipo modesto de la tercera división inglesa, venció al poderoso Manchester City de Pep Guardiola, favorito para ganar la Premier League, y lo eliminó de la Copa del País. Sorpresas como esta se producen con relativa frecuencia en eliminatorias o competiciones a partido único, y no solo en fútbol, sino también en otros deportes. Equipos a priori inferiores se convierten en matagigantes en los titulares de prensa. A la hora de dar una explicación de estos hechos, los medios de comunicación suelen utilizar un prisma de rendimiento sin tener en consideración qué ocurre a nivel psicológico en los futbolistas a la hora de jugar un partido de estas características. Tras la derrota de un gran equipo frente a otro muy inferior, surgen multitud de testimonios que buscan dar una explicación a lo que acontece con etiquetas como falta de actitud, falta de compromiso o no querer defender el escudo. El ser humano tiene la necesidad innata de buscar una explicación a cada cosa que le ocurre. Eso actúa como un placebo y nos deja sumamente tranquilos, o eso intentamos al menos. Ocurre incluso cuando la explicación aportada no tiene pies ni cabeza desde la perspectiva científica, porque resulta realmente difícil demostrar la falta de actitud. ¿Cómo la mides? ¿La justificas diciendo que un jugador no llega a realizar la presión en el momento en el que teóricamente debería? No parece algo razonable. Ahora bien, por un momento, pongámonos en la piel de un futbolista. Intentemos empatizar con él y respondamos a la siguiente pregunta. ¿Desea este jugador voluntariamente mostrar una imagen negativa a sabiendas de que eso puede perjudicar su carrera profesional? ¿Decide ese jugador exponerse a una cantidad importante de críticas y jugar sin esa supuesta actitud, a sabiendas de que será juzgado por ello? La respuesta sí es sencilla. No lo desea. Nadie quiere eso. Si queremos dar una explicación desde la óptica de la psicología deportiva a la existencia de los matagigantes, debemos buscarla en la teoría del equilibrio, cuyo fin último es la conservación de la energía y la búsqueda activa de la supervivencia. El ser humano dispone de un cerebro mecánicamente inteligente que por encima de todo busca que la persona continúe su vida. Sobre ese principio se realiza la toma de decisiones. En el ambiente hay innumerables estímulos de todo tipo, auditivos, visuales, táctiles, internos, que el cerebro está permanentemente analizando de forma inconsciente, de tal modo que el deportista no puede decidir voluntariamente cómo responder a ese análisis de mayor escala. En este análisis cobran especial importancia aspectos relacionados con el estado del conjunto rival,
Es decir, qué rendimiento viene ofreciendo en los últimos partidos, cuál es su nivel y su competición, qué plantilla tiene, qué peligro real supone y qué amenaza puede implicar un partido contra ellos. Ante un equipo de menor entidad, tras el análisis de la situación completa, el cerebro desactiva funciones cognitivas y comportamentales en búsqueda de un ahorro de energía, porque quizás esa energía sea necesaria en otro momento y ante otros estímulos. En otras palabras, el cerebro guarda energía para cuando el peligro de la situación se considere real. Este modus operandi no es nuevo ni ningún descubrimiento. De hecho, es uno de los motivos por los que el ser humano sobrevivió a la época en la que nos tocaba convivir con la naturaleza más salvaje día tras día. No olvidemos que el ser humano cuenta con un cerebro eminentemente animal. Así, por poner un ejemplo, en previsión de la posible llegada de un depredador, el cuerpo guarda la energía necesaria para que alcancemos en nuestra huida una velocidad algo mayor a la que podemos alcanzar en otra circunstancia y para que la elasticidad muscular también sea mayor. Sería la actitud adoptada por los equipos teóricamente superiores. Por otro lado, la tendencia de los jugadores del equipo contrario, el de inferior nivel, es completamente opuesta. Siguiendo el ejemplo anterior, sus cerebros activan funcionalidades bajo una premisa: necesitas todo lo que tengas para salir vivo de esta. En este escenario, podríamos pensar que todo está perdido y que no se puede trabajar contra la orden del cerebro y su principio de conservación de la energía. No es así. Esta situación se puede trabajar perfectamente y es uno de los campos de actuación de la psicología deportiva. Algunos ejemplos que deben ser aplicados de la mano de especialistas en psicología del deporte son el entrenamiento en autoinstrucciones y el establecimiento de metas comunes con el sistema de coste-beneficio. Bien, hemos analizado pues el estado mental idóneo. Ahora pasemos al refuerzo. Y es que reforzar a los jugadores en momentos oportunos es realmente importante para la mejora de su autoestima y es uno de los principios básicos del aprendizaje, ya sea psicológico, técnico o táctico. En tercer lugar, los objetivos. El psicólogo deportivo va a ayudar tanto al jugador como al entrenador a beneficiarse de la planificación adecuada. Los objetivos realistas y los pasos inteligentes para conseguirlos pueden reforzar el nivel de autoconfianza de los jugadores, mantener su motivación alta y evitar problemas de autoestima. En cuarto lugar, la cohesión grupal. El conocimiento
en psicología de grupos, juega a favor de un ambiente de equipo orientado hacia un fin común. El rendimiento unificado es más exitoso que un equipo con divisiones internas. No descubrimos nada nuevo, ¿verdad? En quinto lugar, las autoinstrucciones, que pueden utilizarse en el deporte para adquirir destrezas nuevas, para que la motivación aumente, para erradicar hábitos negativos, para la iniciación de la acción, para el mantenimiento del esfuerzo en situaciones extremas, o cuando el foco atencional ha de mantenerse de forma sostenida en el tiempo. Además, las autoinstrucciones positivas sirven para potenciar la autoestima, la motivación, la atención, el rendimiento y ayudan a soportar mejor el cansancio al provocar que el sujeto se centre más en la tarea. En sexto lugar, el entrenamiento en imaginación. Es útil en la reducción progresiva de la ansiedad o para la relajación. En séptimo lugar, el control del estrés. Y es que pese a que necesitamos que exista cierto nivel de estrés en la competición, este puede ser un factor negativo para el rendimiento, que duda cabe. La psicología deportiva puede ayudar a mejorar el control del estrés del deportista, por ejemplo, contribuyendo a que su estilo de vida sea lo menos estresante posible y facilitando que pueda compatibilizar todas sus obligaciones diarias. Además, también puede reducir la presión del deportista, influyendo en sus expectativas de rendimiento y centrando su atención en objetivos alcanzables. En octavo lugar, atención. Las técnicas atencionales son muy útiles para el buen rendimiento durante la práctica deportiva. En noveno lugar, la gestión de emociones. Existen emociones facilitadoras de rendimiento. El estado emocional del deportista determina de forma directa su rendimiento en la competición. Generar emociones facilitadoras es un elemento clave en el buen funcionamiento deportivo de cada persona. Además, el psicólogo del deporte puede ayudar a los deportistas a usar las emociones negativas como la ira, el miedo o la decepción en su propio beneficio. Y por último, apoyo en la recuperación de lesiones, pero no por ello menos importante. Lesionarse es uno de los momentos más duros en la vida de un deportista. El apoyo psicológico puede ser útil para aceptar una lesión y superar los malos momentos. El psicólogo puede aportar herramientas para volver de forma gradual al entrenamiento y mantener la motivación durante la rehabilitación. El caso del portero Sergio Asenjo, que ha superado 4 roturas de cruzado en su carrera, es un ejemplo, sin duda alguna. Además, también tiene un factor crucial en la prevención de recaídas. En líneas generales, aunque el estado actual de la psicología del deporte es positivo, el futuro que está por llegar lo es aún más. Para elaborar los contenidos que hemos vertido en este vídeo, nos hemos asesorado de trabajos realizados por José Antonio Partida Flor, psicólogo especialista en el deporte, con experiencia en fútbol y gimnasia rítmica.
Tiene experiencia con diferentes clubes de fútbol, base en la provincia de Sevilla, tanto a nivel de intervención en el contexto deportivo como a nivel de evaluación. Y ahora damos por concluido el vídeo. Os agradezco vuestra atención, como siempre, y vuestro compromiso con el canal. Os animo nuevamente a suscribiros, los que no lo estéis ya, a darle a me gusta, si os ha gustado el vídeo, os ha parecido de interés o de utilidad. Y bueno, nada más. Nada más. Os recuerdo que que me encuentro en los últimos días del periodo de admisión de alumnas entre quinto de primaria y segundo de bachillerato, para programas de tutorización integral del alumno o alumna con el objetivo de mejorar su rendimiento académico, de atender dificultades de aprendizaje cuando se dé esta circunstancia, y así como altas capacidades o superdotación intelectual cuando estas circunstancias concurran en el alumno o alumna. Lógicamente, todos estos servicios serán prestados en el marco, en el contexto de clases particulares de apoyo o refuerzo escolar que vengo impartiendo desde hace más de 15 años con tasas de éxito muy cercanas al 100%. Ahora sí, dejamos el vídeo por hoy. Os reitero mi agradecimiento por estar ahí y os recuerdo nuevamente, como siempre hago, que nuestro amigo Freud está siempre encantado de contar con vuestra atención y con vuestra presencia. Hasta la próxima, un fuerte abrazo.